Damos gracias a Dios por poder compartir nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor, por cada una de las canciones de alabanza que hemos escuchado y por el testimonio de Karen de lo que Jesús ha hecho y está haciendo en su vida y en la vida de sus hijos. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es justamente esta vida abundante la que el Señor desea que todos nosotros podamos vivir. Estamos hablando acerca de valores que cotizan en el cielo, es decir, virtudes que Dios espera que nosotros podamos cultivar en nuestro corazón, pero que también podamos practicar en relación a Él y también en relación a nuestro prójimo. Hemos hablado acerca de la fe, de la humildad, de la inclusión, de la participación y del amor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de otro valor muy importante que se enseña a lo largo de toda la Biblia, y es el valor del trabajo. Hemos compartido el videíto del padre Pedro Opeka, que está haciendo una obra maravillosa allí en África. Y me gustaría compartirles un poquito acerca de su biografía. Dice lo siguiente: Pedro Pablo Opeka, más conocido como el Padre Peco, nació en la ciudad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Es sacerdote católico comprometido con el amor al prójimo, el trabajo social y el desarrollo comunitario. De niño aprendió el oficio de albañil. A los 15 años de edad decidió ser sacerdote. Estudió en Lanús, vivió en Ramos Mejía e hizo el seminario interno en San Martín. Todas estas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Cuando aún no tenía 17 años de edad, construyó una casa en Junín de los Andes para una familia indígena mapuche. A los 20 años continuó su formación estudiando filosofía y teología en Eslovenia y en Francia. 2 años después viajó a Madagascar, donde trabajó como albañil en las parroquias. Trabajando como misionero en Madagascar, país africano, uno de los más pobres del mundo, vio a chicos descalzos, viviendo en un basurero, y decidió ayudarlos a tener una vida digna. Oró y planificó un proyecto para transformar aquella miserable realidad en una de las comunidades más bellas del mundo. Buscó ayuda de diferentes organizaciones para el desarrollo comunitario, fundaciones como Francia Libre, Manos Unidas para el Desarrollo, UNICEF, y una gran red de empresas y de amigos pusieron el combustible para este sueño, y con la ayuda de jóvenes, mujeres y hombres del lugar, levantó barrios enteros con hermosas casas de 2 pisos, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, centros de enseñanza de oficio como albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, etc., centros de salud y todo tipo de espacios productivos para el desarrollo de la región, actividades artesanales y talleres de bordados, quintas de sembrados y espacio para el reciclado de basura. Todo esto se pudo lograr porque hubo un sueño en el corazón de un hombre y porque hubo trabajo y recursos para llevar adelante todo este emprendimiento. Decíamos que vamos a hablar acerca del valor al trabajo, y podemos comenzar diciendo que Jesús fue un gran trabajador. Trabajó en el taller de carpintería de su padre humano José, y luego, cuando comenzó su ministerio, trabajó incansablemente durante esos 3 años que estuvo el Señor en esta tierra. En una ocasión los discípulos le trajeron el almuerzo, y ellos estaban apurados por comer allí en la región de Samaria, y Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. En una oportunidad, cuando el Señor trabajaba aún en el día de reposo, que era el sábado para los judíos, y lo criticaban por estar haciendo obras en el día de reposo, Jesús dijo: mi Padre
hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y podríamos definir y hablar acerca de infinidad de enseñanzas que el Señor Jesús dio acerca del trabajo y la responsabilidad que nosotros tenemos también de unirnos a lo que Dios quiere hacer. Pero una de las más maravillosas es cuando Él ve esa gran multitud como ovejas sin pastor y le dijo a los discípulos: a la verdad, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerlas. En este tiempo me gustaría que podamos hablar acerca del valor del trabajo y la importancia que esto implica para nuestras vidas, pero también para aquellos que nos rodean. Y vamos a comenzar con un pasaje en Hechos capítulo 20, versículos 32 al 35. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Y siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Aquí vemos al apóstol Pablo en su discurso de despedida frente a los líderes que él mismo había formado allí en la ciudad de Éfeso. Pablo había comenzado una nueva iglesia con un pequeño grupo de 12 hombres y de allí fue avanzando en la predicación del Evangelio, en la evangelización a aquellos que no conocían al Señor, pero también discipulando y formando a aquellos que se iban convirtiendo. Y durante estos 3 años hizo realmente un trabajo maravilloso en la formación de los nuevos discípulos. Él llega a decir: les he dado y les he enseñado todo el consejo de Dios. Sin embargo, no solamente evangelizó y discipuló, sino también lo hizo trabajando con sus manos para poder proveerse lo necesario para llevar adelante la tarea que el Señor le había encomendado. El relato de lo que aquí está Pablo referenciando lo tenemos allí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Capítulo 19, versículo 8 dice: durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios, pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ello y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano, y allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron del mensaje del Señor. Aquí está Pablo comenzando la tarea y luego de una oposición que tuvo de parte de los judíos, alquiló la escuela de filosofía de un tal Tirano y allí durante todos los días estuvo predicando la palabra y discipulando justamente a los nuevos creyentes, pero también trabajando en su oficio para sostenerse en el ministerio. El comentarista William Barclay cita a un escrito antiguo acerca de este pasaje y dice lo siguiente: cuando le resultó imposible el trabajo en la sinagoga a causa de la oposición de los judíos, Pablo se mudó a la escuela de filosofía de un tal Tirano. Un manuscrito antiguo griego aporta más detalles del tiempo en que Pablo empleaba para la enseñanza allí. Nos dice que Pablo discipulaba en esa academia desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese horario se interrumpía el trabajo en la ciudad a causa del calor.
se podría hallar más gente durmiendo en Éfeso a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. Lo que Pablo hacía era trabajar en su oficio por la mañana y luego en su tiempo de descanso lo aprovechaba para enseñar la palabra y para discipular. De esto hace referencia cuando se despide de los pastores que él mismo había formado allí en la ciudad de Mileto. Y les dice que para él el trabajo era una cuestión de dignidad. Él dice: no he querido para mí ni la ropa ni el dinero de nadie. Y para todo lo que necesité para proveerme los recursos, para mí mismo, estas manos, dice el apóstol Pablo, me han servido. Pablo tenía una cultura rabínica en donde los padres a los niños judíos les enseñaban dos cosas en su niñez y en su adolescencia. Una era el tema de una profesión, es decir, cultivar su mente, y para ellos cultivar la mente era porque ellos pudiesen aprender las escrituras, y en segundo lugar era un oficio manual para poder ganarse la vida de manera digna. Y ambas cosas las tenemos en la vida del apóstol. Él dice que fue educado en la mejor escuela rabínica, podríamos decir en la mejor universidad de su tiempo, a los pies de Gamaliel. Pero también aprendió un oficio, que era el ser costurero, para poder ganarse la vida. Esto le ayudó a Pablo en el ministerio. Por ejemplo, cuando él va a Corinto, nos dice la palabra que él se juntó con Priscila y Aquila y vivió en su casa, y juntos trabajaron de costureros, haciendo tiendas de campaña. Cuando Pablo va a Tesalónica, no dice la Biblia que fuese por mucho tiempo. Sin embargo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice lo siguiente: hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las enseñanzas que recibieron de nosotros, pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no hemos llevado entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirle a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles un ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes le dimos esta regla, tremenda regla: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada, y a tales personas le mandamos y encargamos con la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Para Pablo el trabajo era una cuestión de subsistencia, era una cuestión de dignidad, pero era una cuestión también, como lo leemos acá, de dar un ejemplo para estos nuevos creyentes, para que aprendiesen cómo debían conducirse en su nueva vida cristiana. Y dice Pablo algo medio irrisorio, ¿no es cierto?, de que había algunos que andaban de casa en casa ocupándose de la nada, yendo y apareciéndose quizás en el momento del almuerzo o de la cena para que le diesen algo de sustento, y muchos de ellos quizás estaban esperando la segunda venida del Señor y decían: no debemos trabajar, debemos dedicarnos solamente a predicar. El apóstol Pablo dice: el que no quiera trabajar, tampoco coma. Y aquellos que están allí sin hacer nada, les ordenamos, decía Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Mira, el trabajo es algo que el Señor puso en nuestras manos como una manera de administrar, de mayordomía, desde el comienzo mismo de la creación. Allí en Génesis se nos dice que el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y para que lo cultivara. Aún antes de la caída ya el hombre tenía la responsabilidad de administrar, de cuidar, de cultivar, de hacer florecer y multiplicar todo lo que Dios había puesto sobre sus manos. Y hay algo muy importante que vemos también a lo largo de toda la Biblia, que aquellos que fueron
llamados por Dios para servir en el ministerio, muchas veces han sido personas que fueron llamados por el Señor, no mientras ellos estaban orando, o no mientras ellos estaban leyendo las Escrituras, sino mientras ellos estaban trabajando en su oficio natural, siendo responsables primeramente en sus trabajos. Allí tenemos a Moisés, ¿no es cierto?, que durante 40 años estuvo cuidando y pastoreando las ovejas de su suegro. Y allí el Señor lo llama mientras estaba llevando adelante ese digno oficio. O tenemos justamente a Eliseo, que dice que estaba allí trabajando con las 12 yuntas de bueyes cuando el Señor le llamó. O tenemos a Gedeón también, que estaba ocupándose y arando justamente el trigo. O tenemos a David, que estaba pastoreando justamente y cuidando las ovejas de su padre, o a los discípulos como Mateo en el banco de tributo, o a los otros Pedro, Santiago, Juan, Andrés, pescando cuando fueron llamados por Dios a llevar adelante la tarea. El trabajo es algo que Dios desea que nosotros podamos cultivar para poder justamente proveernos de los recursos necesarios para nuestra subsistencia y también para bendecir y ayudar a los miembros de nuestra familia. El apóstol Pablo, también escribiendo a Timoteo, le dice: si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En segundo lugar, el trabajo es una herramienta que Dios pone en nuestras manos para poder financiar los sueños y los proyectos que hay en nuestro corazón. Fíjate vos que en este pasaje que leíamos el apóstol Pablo dice: estas manos me han servido para proveer de lo necesario para mi vida, pero también para los que estaban conmigo. Es decir, era una herramienta para financiar el sueño que Dios había puesto en su corazón, para el cual le había llamado. Y de alguna manera lo podía llevar adelante porque podía trabajar y podía proveerse los recursos que necesitaba para llevar adelante esta tarea. Como apóstol de los gentiles no tenía demasiadas posibilidades que las iglesias nuevas le ayudasen. Sin embargo, él llevaba adelante la tarea con la posibilidad que Dios le daba de poder financiar el sueño que Dios había puesto en su corazón. Escribiendo a los Corintios le dice: no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que tienen que ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Pablo entendía de que él debía ser el responsable de llevar adelante la tarea y de ser de bendición para todos aquellos a los cuales estaba sirviendo. Si pasáramos lista a los grandes hombres de fe que aparecen en la Biblia, seguramente nos asombraríamos de cómo ellos tuvieron que trabajar duramente para llevar adelante los proyectos de Dios. Es algo aparentemente irónico. Podríamos decir que Dios tiene un gran sueño para Noé y le dice: mira, Noé, yo voy a salvar al mundo por medio de tu vida y de tu familia, voy a salvar la creación, los animales, etc. Sin embargo, le dice que trabaje para construir el arca. Y durante 120 años, Noé tuvo que trabajar arduamente allí construyendo ese arca, revistiéndola de brea para poder llevar adelante el sueño y el proyecto de Dios. Lo mismo podríamos decir de David, que tuvo el sueño de construir un santuario para Dios allí en Jerusalén. Y durante casi toda su vida, desde el momento en que Dios puso ese sueño en su corazón, comenzó a trabajar arduamente para construirlo y para proveerse de los recursos necesarios para el mismo. Allí, escribiendo en Primera Crónica, tenemos el relato, Primera Crónica 29, dice lo siguiente David: cuando le va a delegar a su hijo Salomón la responsabilidad de construir el templo, le dice: con todo esfuerzo he preparado
todo lo necesario para el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro, madera respectivamente para cada cosa, y también cornalina, piedras para engastar, mezcla, piedra para mosaicos, y toda clase de piedras preciosas y alabastro en abundancia. Pero además, dice David, de todo lo que ya he preparado para el templo, y por amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro, la plata, que son de mi propiedad personal, 100.000 kilos de oro más fino, 230.000 kilos de plata refinada para cubrir las paredes del edificio, todo el oro y la plata para hacer de uno u otro metal lo que sea necesario. Allí estaba David con este sueño, pero también trabajando y ocupándose para dejarle todo preparado a su hijo Salomón. Cada sueño tiene su precio y muchas veces vamos a tener que trabajar arduamente para llevarlo adelante. Los sueños, los proyectos, las vocaciones que tengamos en nuestro corazón muchas veces van a ser financiadas por medio del duro trabajo que nosotros vamos a tener que llevar adelante. Estaba escuchando el testimonio de Mayra Arena, una joven de Bahía Blanca que nació, se crió en la más extrema pobreza, vulnerabilidad y marginalidad. Ella cuenta que cuando era niña, junto con su hermana allí en la Villa Caracol, salían a recoger los papelitos de caramelo, de chocolate, para al menos olfatear esa golosina que no podían comprar. Fue mamá siendo adolescente y con mucho esfuerzo comenzó a estudiar manicuría, depilación, belleza integral para la mujer. Siendo ya joven pudo con sus pocos ahorros alquilar un departamento y en una de sus habitaciones hizo un lugar para poder atender a las mujeres. Pero Mayra tiene un sueño y el sueño lo está cumpliendo. Está estudiando ciencias políticas a distancia. Mientras trabaja, está estudiando ciencias políticas en la Universidad de 3 de Febrero y ya con 27 años está por recibirse. Tiene su hijo de 13, ella 27, está a punto de recibirse en ciencias políticas y para el sueño de ella es trabajar por un mundo mejor. Hace poquito se recibió un joven de nuestra iglesia de odontólogo también. Este joven durante muchos años también estuvo trabajando en nuestros centros de primera infancia mientras estudiaba. Estudiaba durante la mañana, a la tarde trabajaba allí en el centro para poder tener algunos ahorros, para poder ayudar a sus padres en la financiación de la carrera. Y podría estar hablando de muchos jóvenes que trabajan en los centros de primera infancia, que trabajan en los paradores con gente en situación de calle, no ganan grandes sumas de dinero, pero ese poco dinero que pueden ganar les sirve para poder financiar el sueño que tienen en su corazón. Cuando nosotros trabajamos, podemos proyectarnos en los sueños que Dios ha inspirado en nuestras vidas. En tercer lugar, el trabajo es un buen recurso para poder ayudar a los que están en necesidad. Pablo decía, estas manos me han servido para proveerme de lo necesario para mí, para los que estaban conmigo, pero también para ayudar a aquellos que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. En el contexto bíblico, las personas que tenían necesidad, que tenían la imposibilidad de poder trabajar, como eran los enfermos, los lisiados, las viudas, los huérfanos, los pobres, muchos extranjeros que no tenían posibilidad de trabajar para ganarse la vida, tenían que ser asistidos y ayudados por aquellos que sí lo podían hacer. Infinidad de pasajes en el Antiguo Testamento nos habla de no olvidarnos de ayudar a aquel que está en necesidad. Jesús enseñó acerca de esto. Muchas de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con ayudar al pobre y a aquel que estaba en necesidad. Quizá la parábola más conocida
Es la parábola del buen samaritano. Y el Señor nos enseñó en la palabra de que aquellos que amamos a Dios y que realmente queremos agradarle, debemos ayudar a aquellos que tienen menos posibilidad o que no tienen ninguna. Las cartas de los apóstoles están impresas con infinidad de mandatos y de exhortaciones a poder ayudar a aquellos que están en necesidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 se nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Debemos trabajar para proveernos de los recursos que necesitamos, debemos trabajar para financiar los sueños y los proyectos, pero debemos trabajar también para ayudar a aquellos más desfavorecidos que necesitan no solamente nuestra asistencia, sino que nosotros podamos acompañarle para que puedan desarrollar un proyecto de vida superador. Estaba hablando la semana pasada con un amigo de la adolescencia y él vino a retirar algunos alimentos para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y me compartía mi amigo que en su casa tenía un lugar para poder ayudar a muchas mamás solas y a muchas chicas que están pasando una situación realmente extrema, de extrema pobreza, y poder ayudarles con algo de alimento. Dicen, todos los sábados viene un grupo y allí yo le ayudo con alimentos, le ayudo con ropa, pero él hace algo mucho más que un simple asistencialismo. Dice que él lo hace pasar allí al garage de su casa. Les escucha durante un tiempo acerca de la situación que están atravesando, les aconseja, y no solamente le da consejo, ora por su vida, le da la palabra del Señor, le ayuda con alimentos, le ayuda con ropa, y les está vinculando con otros hermanos que trabajan en la provincia donde ellas viven para que puedan acompañarle en un proceso de superación. Este lunes pasado hubo una marcha allí en la 9 de julio y fue noticia una mujer que salió por la luneta del auto, de un Audi, con la bandera revoleándola. Entonces todos hablaban de la rubia del Audi que estaba allí enarbolando la bandera argentina. Más allá de la anécdota, más allá de la marcha, que algunos estarán de acuerdo y otros no, lo interesante es que le hicieron un reportaje a esta mujer y resultó ser peronista y admiradora de Evita, ¿no es cierto? Y ella dice que tenía un comedor en el cual ayudaba a los niños en necesidad. Entonces el periodista le preguntó, bueno, ¿a cuántos niños asisten? ¿No es cierto? El tema de la cantidad. ¿A cuántos niños estás asistiendo? Y ella dijo, no asisto a muchos niños, asisto solamente a 11. Y estos 11 niños espero acompañarles hasta la universidad. Más allá del personaje y más allá de la anécdota, lo interesante es el proyecto, ¿no es cierto? Y qué lindo que todos tuviéramos un proyecto parecido, de ayudar a los niños, no solamente asistiéndole con un plato de comida, sino acompañarles en el proceso para que puedan superarse, para que puedan llegar a la universidad o a donde ellos lo deseen, pero que puedan pensar en un proyecto de vida superador. Te animo a que podamos ser grandes trabajadores, trabajar para proveernos lo necesario, trabajar para proyectarnos en los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero trabajar también para aquellos que están en necesidad. Quería terminar leyéndote algunos versículos inspiradores de Proverbios. Uno de ellos está en Proverbios 14, 23. Dice, de todo esfuerzo se saca provecho, pero del solo hablar se obtiene miseria. El que trabaja en su tierra tiene abundancia de pan. El imprudente se ocupa en cosas que no le traen ningún provecho. Proverbios 12, 11.
Otro proverbio. Mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños. Cuando el pasto aparezca y brote el verdor, y se recoja la hierba de los montes, de tus corderos tendrás lana para vestirte, de tus cabritos tendrás dinero para comprar terrenos, de tus cabras leche abundante para alimentarte tú, tu familia y todos los que están a tu servicio. Y el último proverbio que quiero leerte está Proverbio 11, 24 y 25. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da. Y hay gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prosperará y el que da también recibe. Dios quiera que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos podido compartir, que la podamos atesorar en nuestro corazón y también la podamos poner en práctica. Señor, que la palabra lleve el fruto para el cual vos la estás enviando en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Queremos conocerte. Escribinos al WhatsApp o al Facebook y quédate viendo ahora el testimonio de la canción que vamos a estar compartiendo. Dios te bendiga.